how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, everything, everything. When how can I stand here with you when I've been moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? When how can I stand here with you when I've been moved by you? Would you tell me how could it be any Démosle un aplauso más duro a nuestro grupo de teatro. Lo que acabamos de ver en esta obra de teatro refleja la historia del ser humano, la condición de cada uno de nosotros. Todos empezamos con propósito, con identidad, con un sentido, pero en el camino nos vamos llenando de muchas distracciones, de muchas cosas que tratamos de tener en nuestra vida para que llene nuestro sentido de vida, que nos dé un propósito, y nos damos cuenta que hay muchas distracciones. Entonces, con tantas distracciones en el camino, sentimos o llegamos a un punto de sentirnos vacíos. Tratamos de llenarnos, como vimos en la obra, con una cosa, con otra cosa, pero finalmente volvemos al mismo punto de sentirnos vacíos. Y lo más duro de todo esto es que cuando nos hemos alejado y cuando estamos tan vacíos, pasamos mucho tiempo tratando de llenarnos, de buscar algo que nos dé un sentido de vida, algo que nos dé un poquito de paz en medio del tormento que tal vez estamos viviendo. Y lo más triste es que nos damos cuenta que nada puede llenar el vacío que tenemos por dentro. Y lo que nos muestra esta obra, lo que nos muestra la palabra de Dios, es que el ser humano tiene un vacío que tiene la forma de Cristo. En otras palabras, Cristo es necesario para nuestra vida. Dígale a la persona que tiene a su lado, Cristo es necesario para tu vida. Cuando tú entiendes esto, el sentido de tu vida cambia. Miren, yo sé que cuando nosotros venimos a la iglesia, es como que lógico, yo sé que Cristo está acá, yo sé que hemos escuchado mucho de Él, pero a veces no somos muy conscientes de lo que realmente Cristo viene a hacer en nuestra vida. Escuchamos cada 8 días, escuchamos que hay un Salvador, tenemos en el conocimiento, tenemos los versículos, pero realmente no hemos interiorizado qué es tener a Cristo en mi vida o qué hace realmente Cristo en mi vida o si realmente yo necesito a Cristo en mi vida. Y hasta que yo no entienda la necesidad que yo tengo de Él, yo no voy a actuar realmente como Él quiere que yo actúe. Y antes de hablar de los vacíos que nosotros tenemos o lo que nos falta, yo quiero hablar de dónde inició todo. Porque si nosotros no entendemos dónde empezó y dónde inició, nosotros no vamos a entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Y quiero que vayamos a la palabra, al Salmo 139, del 13 al 14. Y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Empieza el texto diciendo, porque tú formaste, está hablándole a Dios el salmista, tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Lo primero que quiero que veamos es que nuestra vida no empezó por casualidad. La palabra de Dios dice que el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre.
Lo que quiere decir es que nuestra vida no empezó por casualidad, sino que Dios ha tenido una intención de formar nuestro ser. Aún desde el vientre de nuestra madre, Él estaba ya evolucionando en nuestra vida. Cuando nosotros miramos la creación, vemos algo interesante. Si nosotros leemos la palabra en Génesis 1, tú vas a ver que Génesis 1 habla de la creación. Entonces Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios dijo que se separe el agua de la tierra, se separó. Dios dijo. Toda la creación dice, Dios dijo y se hizo. Pero cuando llega al hombre hay algo muy especial y quiero que nosotros lo leamos. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios, ¿qué? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Miren, en todo dijo, habló que sea y se hizo. Pero en el hombre hubo algo especial. Dice la palabra que Él formó al hombre. Cuando habla de formar, si tú te vas al original, a lo que significa en el hebreo, es muy lindo porque hace referencia al alfarero cuando empieza a crear su escultura. Y yo estaba investigando un poquito de los alfareros y me di cuenta que una pieza de un alfarero, así sea el mismo modelo, es única. Es decir, así él tenga el modelo del jarrón, hace un jarrón y hace otro jarrón, siempre va a haber algo diferente. Y la explicación de esto, lo que decía, lo que leí, es que cuando el alfarero coloca el barro en el torno para darle forma, la presión con la que hace una pieza y otra puede cambiar, puede moverse un poquito y cada movimiento hace que cada pieza del alfarero sea única. Por eso las piezas hechas a mano son más costosas que las piezas que están hechas en una fábrica, que todas salen igualitas. Entonces cuando la palabra de Dios me dice en Génesis que Él formó, no solo habló, sino que con el ser humano hizo algo diferente, dice que formó, me está hablando de que Él tuvo algo intencional con el hombre, quiso cercanía, quiso pulirse, quiso hacer algo diferente, pero a cada uno nos hizo únicos, con lo que nosotros necesitábamos para que pudiéramos sobrevivir en este mundo. Y algo más profundo, dice la palabra que después de que Él formó, sopló aliento de vida. Cuando Él dice que formó los animales, en ningún momento dice que sopló aliento de vida sobre ellos. Simplemente dice, y Dios dijo que se hicieran los seres vivientes y se formaron, y se hicieron. Pero cuando llega al hombre dice, y sopló aliento de vida. Cuando dice que sopla aliento de vida, habla del espíritu que Él coloca dentro de nosotros. Lo que quiere decir es que no solo somos materia, no solo somos carne y huesos, sino que también tenemos una parte espiritual, aquello que procede de Él. Nosotros también somos espíritu. ¿Qué significa todo eso? Que nosotros no somos un error, que no somos coincidencia, que no somos accidentes, que aunque las personas no nos hayan planeado a nosotros, Dios tenía ya una intención cuando permitió que nosotros naciéramos. Cada detalle que el Señor permitió con nosotros tiene una intencionalidad de cercanía. Pero lo más lindo de todo esto, de entender el origen de nosotros, es que dice que el Señor creó un huerto especial para colocar al hombre. Dice que creó a Adán y Eva y después Él creó un huerto. No lo hizo con ninguna otra especie más, sino con el ser humano. Y dice que en el huerto Él venía a visitarlos. Dice que Él caminaba en medio del huerto, que Él hablaba con ellos en medio del huerto. Eso habla de la cercanía que Él quiere tener con nosotros. Algo diferente, no solo somos creación, no solo somos una criatura, nosotros somos una intención del corazón del Señor. Cuando nosotros no entendemos de dónde nacimos, que tenemos una fuente, nosotros vamos a buscar llenarnos en otras cosas. Cuando la palabra de Dios dice que hay un jardín y un huerto, Él está hablando de que nosotros necesitamos una conexión con nuestro Creador. Si nosotros no tenemos una conexión con Él, siempre vamos a tener un vacío. Tú puedes hacer cosas y lograr cosas, pero siempre vas a sentir que algo te falta. Tú puedes tratar de ser físicamente lo mejor, pero siempre vas a sentir que algo te falta. Hay personas que tienen fama, lujos, todo, y terminan mal, o terminan en drogas, o terminan en vicios, porque hay un vacío en todos los seres humanos que tiene la forma de Dios. Hasta que yo no entienda mi necesidad de Cristo, yo voy a buscar llenarme en otras cosas que finalmente me van a llevar a un camino que no es. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros
queremos e insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, despegados de la fuente. Queremos ser seres independientes. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito que nadie me diga qué tengo que hacer. Yo sé hacer las cosas. Yo sé moverme como yo creo. Y nos estrellamos 1, 2, 3, 4 veces. Y terminamos como vimos en la obra, después de probar muchas cosas, cada vez más vacíos, cada vez con un sentimiento más de inferioridad, con una culpa, con una herida tras otra, porque no entendemos que la única fuente que nosotros podemos llegar se llama Cristo Jesús. Amén. La segunda cosa que yo quiero mostrarles y enseñanzas de la obra es que el mundo quiere distraernos del propósito de Dios. El problema, como vimos anteriormente, no es que el ser humano no tenga un propósito. Ya entendimos que sí, Dios nos creó con una intención y un propósito. El problema es que hay muchas cosas compitiendo por nuestra atención. Es que cuando nosotros estamos fijos en algo y queremos caminar con Cristo, no sé si les ha pasado que uno quiere estar bien con Él, empieza la tentación por aquí, empieza una cosa por acá, empieza la llamada de los amigos, empieza el mensaje, empieza el torcido. Siempre hay situaciones que nos quieren distraer del camino que Dios quiere que nosotros andemos, en formas de distintas maneras, en forma de una mujer, de un hombre, de dinero, de un trabajo, de hacer algo indebido, pero siempre hay distracciones que nos llevan a caminos erróneos, a caminos que finalmente nos van a llevar, como hablábamos ahorita, a vacíos. Estamos rodeados y en esta época de muchos estímulos alrededor. Hay entretenimiento, hay deseos, hay presión social y el enemigo no nos puede quitar el propósito o lo que Dios ya colocó dentro, pero Él sí puede distraernos para que nunca lleguemos a cumplir. Entonces, cuando Él nos aleja de Dios, pues obviamente los que ya estamos dentro de la iglesia, porque eso no solo pasa a las personas que no conocen, a nosotros que conocemos también nos pasa, porque la palabra de Dios dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. No es solo a los de afuera, creo que aún ataca como fuerza a los que estamos adentro, porque la idea es poder distraernos y poder alejarnos cada vez de Él. De hecho, 1 de Pedro 5:8, quiero que lo leamos, el texto que acaba de mencionar. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra de Dios no dice que Él viene a atacar de frente. El enemigo no va a ser tan obvio de atacarnos de frente, pero Él sí dice que Él estudia, que Él analiza, que Él es una estratega, que Él va viendo nuestras debilidades, que Él va viendo nuestros deseos, que poco a poco se va metiendo. El enemigo es sutil y Él no lo va a hacer de frente, pero sí va a buscar maneras de empezar a colocar esas semillitas en nuestro corazón y en nuestra mente para alejarnos. Todo empieza por una llamada, todo empieza por una palabra, pero sigue. Cuando nosotros caemos en pecado, ha sido un plan de estrategia que viene de mucho tiempo atrás, no porque pasó por casualidad. Vienen, como dice la palabra, pequeñas zorras que dañan las grandes cosechas. ¿Cómo quiere distraerte el mundo hoy? El mundo quiere distraernos sobre todo a través de los placeres momentáneos, aquellos deseos que nosotros queremos satisfacer sí o sí. Y lo que pasa es que el mundo hoy nos está vendiendo algo y son frases como: haz lo que sientas, viva el momento, haz lo que te haga feliz. Y uno lo escucha y puede sonar como frases, pero son bonitas. Haz lo que sientes, vive el momento, haga lo que usted lo haga feliz. Y pues sí, aparentemente es algo bueno. Pero lo que va detrás de cada una de estas frases, en otras palabras, es: déjese de llevar por todos los impulsos que usted tenga. Haga todo lo que usted sienta, no importa, viva el momento y después mira a ver qué pasa. O sea, nos quitan las consecuencias de las cosas que podemos nosotros hacer. Cuando Dios crea al humano y crea a los animales lo hace instintivos e impulsivos. Si tú ves un animal tiene rabia, inmediatamente ¿qué hace? Ataca, no la piensa, no, es que es un niño, es un bebé que me tocó la cola. No, él siente algo y simplemente ataca. Por eso hay tantos perros que han matado a niños, simplemente porque un niño sin querer o le pisó la colita o hizo algo y el perro simplemente ataca. Los animales son instintivos, son impulsivos, no lo piensan, no razonan, simplemente se dejan llevar. El ser humano, aunque también somos ¿se me fue? Instintivos, gracias. El Señor nos ha dado, ¿qué? Nos ha dado entendimiento, nos ha dado razón.
Cuando yo no hago eso, imagínese que usted hiciera todo lo que piensa. Cuando usted tiene rabia, ¿cuántas personas no hubiera matado? ¿Cuántas personas o cuántas veces, bueno, muchas cosas? Si nosotros no pensáramos, simplemente actuáramos, haríamos muchas cosas de las cuales después tal vez nos hubiéramos arrepentido. Porque el Señor nos ha dado a nosotros también diques morales para saber qué está bien y qué está mal. Pero todas estas corrientes del mundo que nos quieren distraer nos llevan a no pienses en las consecuencias, simplemente tírate y sé feliz y mañana ya veremos qué pasa. Y así nos han acostumbrado y esta época inconscientemente tenemos eso. Yo no quiero pensar en el mañana y en las consecuencias, simplemente quiero vivir mi momento. Pero les quiero decir que las consecuencias vienen. Y cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor. Y cada uno de nosotros vamos a tener que rendir las consecuencias también, vivir las consecuencias. Tú escoges el pecado, pero tú no escoges la consecuencia del pecado. Y ahí es la trampa del enemigo. Eso no es nada. Todo el mundo lo hace. No pasa nada. Pero después nunca te muestra el panorama final de la decisión que hoy estás tomando por impulso. Y después llorar sobre la leche derramada. Hay consecuencias que me cambian toda la vida. Hay personas que cometen un delito, o aquellas personas que se han ido de mulas a otros países y los agarran y les cambió toda la vida. Dios los perdona, pero hay consecuencias que uno tiene que seguir viviendo. Y eso es lo que el enemigo no quiere que nosotros veamos, aquellas consecuencias. Simplemente quiere que nos dejemos llevar por los deseos y actuemos impulsivamente. O los ataques de ira. Entonces sí, yo puedo tener ira, pero yo la puedo controlar. El Señor me ha dado a mí el dominio. Si no, yo heriría a todo el mundo con mis palabras. Yo creo que vayamos a una palabra primera de Juan 2, del 16 al 17. Y dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino del que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con toda la gente, junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. La palabra de Dios me habla de tres cosas. Me habla de los deseos del mundo, de los placeres de la carne, los deseos del mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cuando me habla a mí de los deseos de la carne o los placeres de la carne, está haciendo referencia a esos impulsos que nos queremos controlar. Cómo ver contenido que sabemos que no es correcto, cómo buscar placer inmediato en alcohol, en drogas, en vicios sin pensar en las consecuencias, cómo explotar en ira porque simplemente así me siento y de malas todo el mundo y voy a hablar como quiero, como la lujuria, como las relaciones incorrectas. Porque yo no estoy hablando de relaciones solo amorosas, hay amistades que también son incorrectas, hay amistades que me están llevando por un camino que no es el que es bien, y tal vez yo hasta lo sé, soy consciente, pero sigo, porque es que tan chévere, porque es que tan rico, porque es que me alimenta mi deseo, pero eso no nos deja ver más allá de las consecuencias. Los deseos de los ojos, la palabra hace referencia a todo aquello que entra por la vista, por la codicia. Por ejemplo, cuando envidiamos lo que otros muestran en redes sociales, cuando compramos cosas solo por aparentar, es que si él tiene yo tengo más, es que yo no soy el de menos, es que así me metan deudas, pues voy a hacer esto porque es que mi vecino compró esto y yo no me puedo quedar atrás. Siempre es una comparación, siempre si no tengo me voy a sentir menos. Nunca me siento satisfecho con lo que tengo, entonces siempre tengo que comprar más y cada vez que compro me siento más vacío. Desear relaciones, dinero o estilos de vida solo porque otras personas lo tienen. Y hoy a través de las redes nosotros estamos muy expuestos a la comparación. Entonces este viajó, entonces este hizo, este otro. Yo también quiero lo que yo estoy viendo en redes. Hoy en día se ha disparado los niveles de bulimia y anorexia en las niñas porque se comparan con lo que ven en las redes sociales. Porque quieren ser como lo que ven en las redes cuando la red está llena de filtros y de historias que son irreales y de mentiras que la gente está colocando. Porque una foto en Instagram no dice nada. Pero nosotros creemos que muchas de esas personas tienen vidas perfectas y anhelamos, pero nadie sabe lo que hay detrás de cada foto. ¿Cuántas veces usted mismo no ha colocado una foto aquí feliz con mi familia y acabaron de pelear? Pero yo tengo que colocar la foto que estoy aquí. Eso pasa.
Entonces las redes sociales lo que hace es simplemente generarme un estándar y una comparación constante y una insatisfacción de que no tengo lo que el otro tiene. Esos son los deseos de los ojos. Y hoy en día no solo los jóvenes, sino los adultos, también tenemos las redes sociales como algo que nos, aparte que es algo adictivo, que también nos hace compararnos constantemente y vivir insatisfechos. Y la palabra de Dios nos habla de la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es el orgullo, el querer mostrar, el publicar cosas solo para recibir atención, el sentirme más valioso porque tengo dinero o ciertas marcas, o yo necesito mostrar para saber qué valgo. Todo eso es la vanagloria. O ayudar a otros solo para que me vean. Muchas veces la bondad se disfraza, o más bien, la vanagloria se disfraza de bondad. Ay, yo quiero ayudar y publico todo lo que yo ayudo. Pero simplemente no es con un corazón, como dice la palabra, de agradar, sino simplemente de mostrar y llamar la atención. Entonces, el problema no es que yo haga una u otra cosa de estas esporádicamente. El problema es que cada una de estas cosas empiezan a acumular en mi vida. Y esas cosas acumuladas se vuelven en hábitos. Y esos hábitos se vuelven en un estilo de vida. Y ese estilo de vida me lleva lejos de Dios. Entonces, algo que yo inicialmente veía inofensivo, finalmente es algo que me está alejando. Tú puedes estar aquí en la iglesia, tú puedes venir cada sábado, tú puedes venir a una a la semana de oración y eso no implica que tú estés cerca de Dios. Hay muchas personas que vienen aquí y viven vidas dobles afuera. Entonces no nos engañemos porque venimos, escuchamos, levantamos las manos, porque tal vez, como dice la palabra, en nuestra boca está cerca el nombre del Señor, pero en nuestro corazón está lejos. Y eso es lo que el mundo nos quiere vender también. No, vaya a la iglesia y chequeamos, ya fui, ya recibí, pero afuera hago lo que me da la gana. Y cada vez nos vamos alejando más. Entonces estamos cerca en apariencia, pero nuestro corazón realmente cada vez se aleja más. Juan 8:34 dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Escúchenme acá, les quiero explicar esto. Muchas personas no vienen y se comprometen realmente a la iglesia porque dicen, es que a mí no me gusta que me digan qué hacer. Yo quiero mi libertad, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que yo quiera sin que me digan. Y a veces creemos que el estar haciendo lo que yo quiera es libertad, pero les quiero decir algo. ¿Cuántas personas quisieran dejar de mentir y siguen mintiendo? No pueden dejar de mentir. ¿Cuántas personas quisieran dejar de tomar y no pueden dejar de tomar? ¿Cuántas personas quisieran dejar de drogarse y no han podido? Quieren, pero no han podido. ¿Eso no es ser esclavo? ¿Eso es libertad o esclavitud? Si yo no lo puedo controlar, es esclavitud. Y a eso es lo que me lleva a mí el pecado. Y esta es la mentira y el engaño del enemigo. Tú eres libre, haz lo que quieras. Mentiras. Entonces, ¿por qué no lo puedes controlar? Porque eres esclavo del pecado. Y esa es la verdad que hoy el Señor nos quiere decir. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que nos parecen súper buenas en este momento, pero la palabra de Dios dice, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas cosas se te han presentado a ti en este momento como cosas buenas? Y simplemente por impulso las haces, porque es que como se siente tan bien, y el hecho de que algo se sienta bien no quiere decir que está bien. Tú puedes drogarte y sentir una sensación placentera. Eso no quiere decir que está bien. Entonces también saquemos esa mentira de que si yo me siento bien, estoy bien. No podemos normalizar el pecado y entendamos el pecado, lo que hace en nosotros. A veces creemos que nosotros pecamos y, ay, Dios, es que como que el pecado debilita a Dios. No, a Dios no le gusta el pecado porque nos debilita a nosotros, porque nos afecta a nosotros, porque nos esclaviza a nosotros. Dios sigue siendo Dios aunque pequemos. Dios no tiene problema. Él nos dice acerca del pecado porque somos nosotros los que vamos me estoy enredando. No, pero tampoco era perecer, perdieron. Era padecer. Padecer las consecuencias. Por eso a Él no le gusta. No porque a Él le afecte, como que no, Dios tiene kriptonita y entonces lo va a debilitar. Dios sigue siendo Dios, con todo nuestro pecado. Pero Él sabe que el pecado a nosotros nos afecta y que el pecado nos aleja.
Y que mientras nos alejemos vamos a tener vacíos. Y cuando tengamos vacíos que vamos a querer llenarlos. Y los vamos a buscar en lugares incorrectos. Y vamos a terminar en un pozo, en un fondo, en un hueco. Vacíos, cargados, sin saber qué hacer. Y hasta pensando en quitarnos la vida. Porque el mundo nos pesa demasiado. Ese es el peligro del pecado. Que parece en el momento chévere y lo disfrutas, pero no muestra las consecuencias finales. Y la tercera cosa que quiero hablar es que Cristo restaura tu propósito. La mayor prueba que nosotros tenemos del amor de Dios o que somos importantes para Dios no es lo que nosotros hacemos por Él, sino lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando nosotros entendemos que nuestro valor viene de lo que Él hizo y no de lo que nosotros hacemos, dejamos de buscar cómo ganarnos el amor de Dios. Hay personas que genuinamente han venido y han tenido una conversión y todavía sienten que se tienen que ganar el amor de Dios porque se sienten insuficientes. La cosa es que nosotros no somos valiosos por lo que hacemos para Él. Nosotros somos valiosos por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Eso nos hace valiosos. No lo que nosotros podemos hacer para Él. Claro, lo que hacemos es resultado de esa conexión y de ese amor. No estoy diciendo que esté mal. Solo que no busquemos llenarnos o ganarnos el amor de Dios por lo que hacemos. Porque puedes hacer muchas cosas y tu corazón sigue, como hablamos ahorita, sigue lejano. Leamos este texto que es muy bonito. Isaías 53, del 3 al 7. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. En otras palabras, Él cargó lo que nosotros no podíamos cargar. A mí me impacta mucho esta obra, la vi hace muchos años, y me impacta mucho la escena cuando ella ya no puede más y está pensando en quitarse la vida, y vienen todas estas cosas como a querer agarrarla, y Jesús se mete en medio. Y Él recibe toda esta presión que iba para ella. Y cada vez que yo veía esa obra, hace muchos años, pensaba en esto, en ese texto, en esa imagen de que hay momentos en que ya no podemos más. De que hay tantas situaciones tan difíciles que estamos pasando o tantas cosas en las que nos hemos metido y que nos han dejado tan mal que realmente sentimos que no podemos más. Y cada vez como que hay más opresión y más cosas que nos impulsan a hundirnos en un fango. Pero cuando viene Jesús a cena, las cosas cambian. Porque ya no somos nosotros contra el mundo. Somos con Jesús contra el mundo. Y eso cambia todo el panorama. Porque Él restaura, porque Él sana, porque Él consuela, porque Él liberta. Porque no quiere decir que todo en la vida ya va a estar bien. Pero es muy diferente tú pasar situaciones difíciles de la mano del Señor, hacerlas tú a tu manera. La cruz, aparentemente uno ve la cruz como derrota, como muerte, como que pues Jesús ahí no se ve como muy victorioso, pero realmente eso fue algo que estaba planeado por amor. Nosotros solos no íbamos a poder con todas las cosas que el mundo nos trae. Hay muchas personas que sé que han pasado situaciones difíciles y han tenido, y tal vez están en este momento sintiéndose como en la hora vimos, pero hoy yo les quiero decir, Jesús está allí para darte libertad. Jesús está para restaurarte. Entrega tus cargas, dice la palabra. Entregas tus cargas a Él, entrégale tu vida a Él. Permite que Él sea dirigiendo. A veces nosotros queremos vivir mal porque queremos vivir mal. Porque seguimos en ese rollo de nosotros hacer las cosas como queremos. Cuando nosotros somos tan limitados, cuando yo no conozco el futuro. ¿No es más fácil, Señor, tú que todo lo conoces, entrego esto en tus manos y dirígeme, tú que sabes el futuro? Pero no, nos creemos más sabios que Él. Creemos que podemos más que Él. Pero todo ser humano, independientemente de la raza, la nacionalidad, el color, lo que sea,
tenemos un vacío con la forma de Cristo. Y no vamos a sentirnos plenos hasta que no tengamos la conciencia y lo llenemos con Él. Punto. Amén. También el versículo 6 dice, todos nosotros nos hemos desviado como ovejas, cada uno siguió su propio camino. El texto nos narra lo que vimos también en la obra. Cada uno siguió su propio camino. Como ovejas, las ovejas siempre necesitan un pastor. Una oveja que no tiene un pastor se desvía. Por eso las ovejas son animales que necesitan un pastor. Pero nosotros somos como esas ovejas, que cuando no tenemos un pastor nos desviamos, nos perdemos, caemos en trampas. Necesitamos un pastor. Y quiero por un momento, allí donde están, que piensen cómo están hoy. ¿Cómo está su condición hoy? ¿Realmente está cerca, está lejos? Yo quiero llamar a Isabelita. Bueno, si no está Isa, ay, ¿qué me hicieron la lámpara? Ah, Isa. Yo quiero que vean un momentico acá. Quiero que vean esta lamparita. Esta lámpara representa nuestra vida. Una lámpara es hecha con un propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de una lámpara? Alumbrar, así, sencillamente el propósito de la lámpara es alumbrar. La lámpara puede no estar alumbrando en ese momento y se ve bonita, y se ve como funcional, y se ve como decorativa. Yo puedo tener la lámpara y la lámpara puede seguir, pero mientras la lámpara no alumbre, no va a cumplir su propósito. Una lámpara alumbra cuando hay oscuridad. Yo quiero que pensemos un momentico la lámpara como nuestra vida, la luz como Jesús dentro de ella, pero para que la lámpara funcione, ¿qué necesita? Estar conectada. En este caso, esta es de carga, igual se tiene que conectar para cargarse para que pueda haber luz. Mientras no haya una conexión, mientras no haya una carga, la lámpara va a seguir linda, va a servir de decoración, pero no va a cumplir el propósito. Un propósito de la lámpara es que cuando se vaya la luz o cuando haya oscuridad, la lámpara pueda alumbrar. Cuando nosotros estamos sin Cristo y estamos afuera, que dice la palabra y lo describe como oscuridad, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que se ha ido la luz de su casa y ustedes caminan, no se han tropezado, que uno siempre se tropieza el dedito chiquito del dedo del pie, ¿no les ha pasado con las esquinas? Porque uno no ve. Entonces cuando no hay luz, pues uno se tropieza y eso nos pasa sin Cristo. Un tropezón más otro tropezón, y es que vivimos, y es que avanzamos, y es que construimos cosas, pero siempre tropezándonos y siempre con vacíos y siempre insatisfechos, porque el dinero no es lo que nos va a llenar, y eso lo está comprobado con las personas que son multimillonarias y terminan suicidándose. ¿Por qué si lo tienen todos se suicidan? Porque hay un vacío que solo tiene la forma de Dios. Entonces, cuando llega Cristo a nuestra vida, empieza a iluminar. Y entonces la lámpara empieza a tener su propósito, que es dar vida, que es iluminar, que es mostrar el camino. Cuando nosotros permitimos realmente y nos conectamos a Cristo, la luz de Él empieza a brillar en nuestra vida. Y realmente vamos a encontrar un propósito. Y vamos a ver que las otras cosas son añadiduras, pero que realmente mi fuente, eso que Él creó en el inicio, ese huerto donde Él quería que estuviéramos conectados con Él, ese lugar donde Él quería que hubiera esa comunión, esa charla, esa amistad, y entendemos que eso es lo que nos va a llenar a nosotros, nuestra vida va a cambiar. Y no porque los problemas se vayan, sino porque la manera como yo veo la vida va a ser diferente. Porque ya no me voy a matar buscando llenarme mis vacíos por otro lado, sino que ya sé que Cristo en mi vida va a llenar ese vacío que yo tengo. Ya no tengo que buscar por otros lados quién me mira, quién me quiere, quién me ama, porque entiendo que Cristo murió en una cruz por mí. Porque esa luz va a hacer fuera cualquier oscuridad que pueda haber en mi vida. Pero hasta que no lo entendamos, nosotros no nos vamos a conectar realmente a la fuente. Y mientras no nos conectemos, nuestra vida va a seguir apagada. Vivimos, servimos, se ve bonito, pero finalmente apagados como muertos. Y yo quiero que allí donde está se ponga sobre sus pies. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar acá, Señor. Este tiempo
donde tú conoces cada corazón, donde tú sabes cada necesidad. Tu palabra dice que delante de ti todo queda expuesto y desnudo. Eso quiere decir que no podemos esconder nada delante de ti. A las personas podemos aparentar, a las personas podemos mostrar una cara, una faceta, pero delante de ti, Señor, todo queda expuesto y desnudo. Y hoy nos presentamos tal cual como estamos, Señor. Tal vez hay personas que apenas están conociendo qué es un camino contigo, que han estado y han sentido ese vacío y lo han buscado en el mundo de tantas maneras. En fiestas, en rumbas, en drogas, en pornografía, en promiscuidad. Pero siempre llegan a un punto de sentirse vacíos y no han entendido el por qué. ¿Por qué si tengo esto? ¿Por qué si voy allá y me siento bien en el momento? Porque vuelvo al mismo punto de sentirme sin sentido, vacío. Y hoy tú estás mostrando el por qué. Porque tú nos diseñaste de una forma que tenemos que tener conexión, que tenemos que entender la necesidad de ti en nuestra vida. Que eso no es opcional. Que las personas no lo quieran ver, no lo quieran entender, es algo, pero que es la realidad del ser humano. Pero también hay otro grupo de personas aquí que sí están, que sí han caminado, pero aún así las distracciones han llegado. Y aunque venimos, aún servimos, aún estamos acá, las distracciones nos han llevado a alejarnos. Y cada vez esa luz se apaga. Yo hoy te pido que sea tu Espíritu Santo y tu presencia con nosotros en esta hora. Ahí donde estás y tú sientes que necesitas conectarte con Dios, que necesitas a Cristo en tu vida, que entendiste por qué Cristo tiene que estar en tu vida. Allí donde estás, ora al Señor. Dile: Señor, entiendo mi necesidad de ti. Ahora entiendo el origen de mis vacíos. Ahora entiendo mi necesidad de estar buscando cómo llenarme, porque tengo un hueco que tiene tu forma y hoy lo entiendo.